Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Adrián, ¿cómo estás, hijo? Said, Adrián. Buenos días. Comenzamos la clase del día de hoy, entonces. Sí, ¿cómo han estado, jóvenes? Como se habrán dado cuenta, ha habido un pequeño cambio el día de hoy en cuestiones del horario. Estamos viendo ciertas modificaciones para la entrada de los siguientes cursos, de las siguientes áreas que pues tenemos en cierta manera que llevar. Sí, es por ello también lo del día de hoy. Recuerden, el día sábado van a haber una recuperación de la clase de matemática. Ya se les está entregando el horario también para que sepan qué días les toca qué curso de matemática, qué días les toca qué curso de física, de química. Y pues cuando lleguen los demás profesores ya tengan todo bien claro. Hola Adrián, ¿cómo estás? Comenzamos, ¿alguien más falta? Falta Chamayita. ¿Alguien más falta? ¿No? ¿Nadie más falta? Ya, perfecto. Entonces, comenzamos con las diapositivas, ya luego iremos viendo con los demás jóvenes lo que falta, ¿no? ¿Han visto sus cuestionarios? ¿Han hecho sus cuestionarios? ¿Han visto los cuestionarios que les he dejado ya? ¿No? Háblenme, por favor, jóvenes. Sí, profesora. Ya, Una gracias. pregunta, yo mandé mi cuestionario, pero decía que no, o sea, que la tarea todavía no estaba hecha. ¿Cómo que no Sí, está a bien? mí también me ha pasado eso, pero no con la tarea de biología, sino con la de PFRH. Digo, la de formación ciudadana y cívica. Ya, ¿qué pasa? A ver, díganme. Que les han enviado, pero 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 dice, no, no no las he sale entregado. como tarea completada, o sea, dice Sale como que que todavía falta. asignada. ah, ya. Como si no le hubieran enviado, ya. Pero si han rellenado el cuestionario y han colocado ahí su nombre, ya nos Sí, aparecen todo. ya nos aparecen las preguntas. Solamente que de repente en el Google Classroom no lo ha tomado como si hubieran completado. Hay una parte, cuando ustedes terminan de rellenar el cuestionario, en el Google Classroom hay una parte de un botón negro que dice entregar tarea. De repente no sé, no, el Google Classroom ha aviado ese punto, ustedes de repente por error no han colocado bien no han cliqueado bien ese icono, pero ese es el último paso. El último paso para que envíes tu trabajo es enviar, ¿no? Enviar este trabajo al profesor. Pero si han rellenado, pero si han rellenado el cuestionario, se puede pagar, así que no tengan mayor inconveniente. Profesora, buenos días. Dime qué tío, hola. Lo mismo pasó con los cuestionarios que yo también realicé las primeras tareas, nunca se mandaron. ¿Cuál, hija? ¿De cuál? La primera tarea que mandaron de la banda de música, esa no se mandó. ¿De música? Y sí, intenté también hacer la de usted que hizo de biología. Ujú. Yo la mandé por un celular y me salía que no estaba desarrollada, pero la mandé de Ya. una computadora, ahí sí me salió.
Ujú, De un celular no se puede. Volví a hacer la tarea de comunicación, tampoco me salió del celular cerrado. ujú. Mira, eso es medio raro. Yo les comento porque yo reviso sus tareas desde mi celular. Yo reviso sus tareas desde mi celular, bueno, desde ahí también les envío las notas. De repente es la capacidad de cada celular, por eso siempre les pedimos que traten de hacerlo en computadora. Pero como les repito, hacemos todo por medio de cuestionarios, por lo menos tratamos de hacer todo por medio de cuestionarios, porque una vez que los rellenan, colocan su nombre y le da clic a enviar, ya automáticamente nos llega. Por más que no hayan usado el Google Classroom bien, por más que no aparezca como tarea entregada, por más que no aparezca así, nos llega. Aparecen ahí qué personas han llenado el formulario y esas respuestas quedan grabadas, ¿no? Algunos de ustedes a veces por temor me han rellenado como 5 veces. En todo caso, si ustedes gustan corroborar, me envían un mensaje, profesora, les ha llegado tal tarea y se corrobora para que ustedes tengan tranquilidad de que sí nos ha llegado, ¿no? Sí, de repente eso les sucede, me mandan un mensaje y los ayudo. ¿Sí? Sí, porque yo también he hecho cuestionarios, no solo de su curso, también otros, pero al final me sale que no he hecho. Claro, claro, pero tranquila, has rellenado el cuestionario, te va a salir, solamente que por el Google Classroom de repente no aparece que se haya entregado. A mí también me pasa, ¿no? Que hay jóvenes que aparece como si no hubieran entregado, pero aparece su cuestionario ahí resuelto, entonces lo valido, les envío su nota. Conocerán, de repente estarán más tranquilos con eso, como les repito, preguntándome a mí si les ha llegado su tarea, pueden hacerme las preguntas, para que así sepan cómo usar bien, ¿no? Cómo usar correctamente el Google Classroom. Sí, por lo menos en biología, como les repito, me ha llegado y he hecho el envío de las notas también. Sí, a todo el mundo le ha llegado su nota, por favor. ¿A todo el mundo le ha llegado su nota? A mí no. A mí sí, profesor. Lisbeth, ¿no? No. Te voy a hacer un envío de la nota por mensaje interno en todo caso, porque yo sí la tengo acá. ¿Sí? Ya. La envío por mensaje interno. Sí, jóvenes, Gracias. ya se les ha hecho, a mí tampoco. Said, sí, sí tengo tu nota. Voy en todo caso a enviárselos por mensaje interno también, para que sepan qué nota tienen. Pero sí, ya se les ha hecho el envío. Ya, entonces, vamos a continuar. Tengo acá apuntado a Said Torres y a Rigby, que no les ha llegado. Jóvenes, voy a cerrar un rato la sesión y voy a volver a ingresar para que ustedes me disculpen un rato, dejar de compartir. Ya, comenzamos entonces. Ya, habíamos hablado del ecosistema la semana pasada, biótopo, biocenosis, creo que eso está todo claro. Sí, en sus cuestionarios he visto respuestas que me han demostrado que está todo claro. ¿Qué es la introducción de especies exóticas? ¿Alguien me puede decir la definición de una especie endémica? ¿Se acuerdan que es una especie endémica? ¿Alguien? Ah, sí. Si introduce una especie que no pertenece a su ecosistema, puede causar un desastre. Ah, muy bien. Como los Ese es castores en Chile. correcto. Una especie exótica es aquella que no es propia de un ecosistema, que puede generar, como bien dice Rigby, cambios en el ecosistema al que llegue, y aquella especie endémica es aquella especie propia de un ecosistema. Sí, por ejemplo, les había hablado mucho que acá en el Perú, especies endémicas propias de la puna, por ejemplo, de nuestra puna, vicuñas, llamas. En la costa, de repente, el gallito de las rocas, ¿sí? Son especies propias acá endémicas del Perú. Y como les explicaba, la llegada de especies exóticas puede generar cambios que no esperamos, ¿no? Continuamos entonces. Habíamos hablado de que la introducción, por ejemplo, de una rana de algún lugar de la selva, pues puede generar cambios. En el caso, por ejemplo, de esta diapositiva, habíamos hablado de que
esta especie exótica al llegar a la puna, pues no va a generar mayor cambio, puesto que al entrar en contacto con un ambiente tan hostil como la puna, por ejemplo, esta especie selvática, pues no va a poder sobrevivir. Entonces, habíamos dicho eso también, habíamos dicho que sí puede ser que la introducción de algunas especies exóticas no genere mucho cambio, pero en otras veces, como la siguiente diapositiva, habíamos dicho que sí puede generar cambios adversos, ¿no? De repente este mismo animal que en la puna no podía reproducirse y simplemente moría, llega a un ambiente de la costa con mucha más humedad y esta humedad le genera un hábitat propicio para que este anfibio pueda desarrollarse, reproducirse, convertirse incluso en plaga, ¿no? Muy bien. Muy bien, eso es lo que habíamos estado hablando. Rigby, hola hijo. Rigby. Se me cayó la conexión, está arreglando la luz en mi zona. Ay, mira hijo, qué mal. Pero bueno, como les decía Rigby, estamos hablando de cómo las especies exóticas al entrar a un lugar, un hábitat, pues pueden generar daños, ¿no? Muy bien, uno de esos daños es la extinción de especies endémicas, es decir, cuando una especie exótica ingresa a un lugar que no es propio de él, puede generar la extinción de especies endémicas. ¿Por qué? Porque esas especies endémicas, al nunca haber tenido contacto con esta especie exótica, pues puede traer llegada de enfermedades que las especies endémicas no puedan soportar. Puede ser de repente que esta especie exótica que llega comienza a devorar, por ejemplo, animales, a devorar plantas. ¿Se entiende? Entonces, genera cambios que las especies endémicas de repente no puedan soportar y genere que tengan que extinguirse. Por eso mencionamos mucho que esta traída de especies exóticas me puede generar una disminución en la biodiversidad. Habíamos dicho que la biodiversidad es algo que el Perú debe de preservar mucho. La biodiversidad es aquellos diferentes tipos de plantas, animales, de seres vivos en general que encontramos en ciertos países, en los países del planeta, ¿no? Habíamos dicho también que estas especies exóticas pueden traer ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades de tipo zoonóticas, que son aquellas enfermedades que son transmitidas por animales, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el COVID-19 que estamos teniendo actualmente en todo el planeta, es producto de la transferencia, pues, ¿no? De este virus de los animales a la especie humana. Es un tipo de enfermedad zoonótica, puesto que, como les repito, ha sido obtenida a partir de los animales, en este caso se piensa un murciélago, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes, por si acaso, a ver, para que me den ejemplos, conoce otro tipo de enfermedades zoonóticas aparte del COVID-19? A ver, otro tipo La de peste enfermedad. negra. La peste negra. ¿Ya? ¿Alguien más? La diabetes. No, espera, ¿cómo se llama? El VIH, creo. ¿Sí, no? Ya, Sí. el VIH, ya, sí, sí. El SARS, Creo que el VIH y el SIDA es igual, ¿no? El VIH es el virus, el SIDA es el síndrome que genera el VIH. Ok. Dengue, muy bien, dengue. Influenza, sí, sí, los tipos de influenza, por ejemplo, las gripes aviares. Muy bien. Muy bien, entonces, muy bien, perfecto. Sí, está bien. La rabia, por ejemplo, también es una enfermedad zoonótica. La podemos obtener a partir de la pulga de ciertos tipos de roedores, por ejemplo. ¿No? Muy bien, también de
del mismo murciélago podemos tener rabia. No sé si ustedes saben qué tipos de animales pueden desarrollar la rabia dentro de ellos, pero el murciélago es uno de ellos. Continuamos entonces. Habíamos hablado de que esta diversidad que se veía afectada por la introducción de especies exóticas es muy regulada por un ente que se encuentra en el Perú, que es el Ministerio del Ambiente, ¿cierto? El Ministerio, muy bien, el chikungunya. MIMSA. No. MINSA es el Ministerio, es el de Salud, hija, eso está relacionado a otra cosa. El Ministerio del Ambiente, que es el MINAM. El MINAM es el Ministerio del Ambiente que se encarga en cierta parte de regular el plan de acción contra estas especies exóticas. Habíamos comentado que para ellos es muy importante que haya una prevención, un control en el transporte de estas especies, puesto que el Perú, al ser un país no solamente mega diverso, sino teradiverso, es decir, tanta diversidad que tenemos que protegerla con todo tipo de planes y de herramientas que tengamos, tenemos pues no elaborado un plan de acción. Ahora, veamos cómo el MINAM ha elaborado este plan de acción. Entonces, la imagen que yo les mostraba para que ustedes sepan la magnitud de lo que significa ser un país teradiverso, que tiene tal cantidad de diversidad que es muy difícilmente comparable a países de los demás mundos. ¿Cierto? Me disculpan, de países de los demás continentes. Continuamos. Vemos ahí como el MINAM, les comenté a ustedes que había sido creado hace varios años. Específicamente en el año 2008 se dio la creación del Ministerio del Ambiente, MINAM, que provocó pues no un cambio a nivel de la organización medioambiental. Fue un logro, a decir verdad, que se logró y que fue muy celebrado por todos los biólogos, pues porque era necesario, ¿no? Se creó el 13 de mayo del 2008. Muchas gracias, hija. Solamente les digo el año para que sepan más o menos que no es un ministerio antiguo, es prácticamente nuevo, un ministerio que ha tenido recién 12 años de duración y que por lo tanto no tiene una estructura idónea, no tiene un reglamento idóneo para todo lo que se debería de realizar, pero está avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, les estaba comentando de que había sido considerado un logro que el Perú tenga un Ministerio del Ambiente, puesto que era algo trágico que un país como el nuestro, con tal diversidad, no tenga un ministerio que pueda regular este tipo de situaciones. Por ejemplo, la introducción de especies exóticas, como les comento. Habíamos dicho que en este año, justo en este año, se iba a celebrar un convenio, o bueno, una reunión en la que se iban a reunir todos los países que habían firmado el convenio sobre la diversidad biológica. Habíamos dicho que este convenio de diversidad biológica, también conocido como el CDB, es algo que fue firmado por varios países alrededor de todo el mundo, gran cantidad de países alrededor del mundo. Creo que es uno de los convenios más aceptados a nivel global y que nos decía todos aquellos pasos, todas aquellas normativas de repente que los países han sacado para preservar la diversidad que había en sus tierras, ¿no? Por ejemplo, el Perú, ¿qué tipo de normas creen ustedes que sacó? ¿Qué tipo de promesas creen ustedes que hizo para que se cumplan? Yo creo que no sacar a los animales de su hábitat natural, ya que pueden ser propensos a que pues sean menor cantidad de esos animales que ya están en extinción. Bueno, sí, correcto, sí. Fue una de las promesas que hizo el Perú. Otra de las promesas,
No, hija, otra de las promesas, otra de las promesas, por ejemplo, que hizo el Perú, Belén, es la baja en la contaminación que se dé, pues, ¿no? En estos tipos de ecosistemas. Como ustedes saben, un ecosistema que se ve expuesto a una contaminación, pues puede generar una baja en la diversidad biológica. Entonces, Y creo que no la cumplieron claro, hasta la entonces, cuarentena. muy bien. Entonces, como ustedes ven, son promesas que se hicieron en el año 2011. Muchas de ellas decían, pucha, tengo 10 años todavía para cumplir esto, sobrado y lo cumplo. Han pasado 10 años y vemos que todavía falta un montón por avanzar. Sí, y no solo en el Perú, a nivel mundial, muchos países han hecho promesas. Por ejemplo, se va a reducir la contaminación en un 50% y pues lógicamente muchos países no han logrado cumplir esas promesas que han hecho. Ya era algo que se esperaba, pero en este año Más que todo en 2020, China. claro, claro. Por ejemplo, les comento, ¿no? En este año 2020, por eso es que era muy esperado por todos para saber cuáles eran los resultados que habían tenido todos los países en cuanto a la protección de la biodiversidad, de los medios ambientes, bueno, que tienen en cada país. Y bueno, vamos a volver ahorita al tema de ecosistema. He colocado esta diapositiva por si es que les viene esta pregunta en un tipo de examen de admisión. Yo creo que es muy sencillo de responder. Se puede dividir a los ecosistemas, al ecosistema, por ejemplo, del Perú o de diferentes, que se encuentran en diferentes países, en dos tipos, ¿no? Ecosistema natural y ecosistema artificial. A ver, por favor, ¿quién me puede decir la diferencia entre un ecosistema natural y un ecosistema artificial? De repente el joven Yo, Said. rayos. Yo. A ver, Belén, escríbelo, por favor. ¿Podrías escribir? Para que así Said también me pueda responder. Said, tal vez Chamayita, alguien que me pueda decir la diferencia entre un ecosistema natural y artificial, creo que se nota en la diapositiva. ¿O no? Un ratito me estoy escribiendo. Ya. Chinchay, de repente algún tipo de diferencia. Escriban todos, por favor. Quiero tener la participación de todos. Escriban todos qué es lo que piensan, la diferencia entre ecosistema natural y artificial. Es algo muy sencillo. Quiero que todo el mundo pueda participar en esta pregunta. Muy bien. Correcto, Said. ¿Alguien más que quiera agregar algo? La participación de todos, por favor. Ya. Sí, por Listo, Ya, muy bien, Belén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? De repente, como decía yo, Chinchay, Salvatierra ya respondió, Garcés de repente. Muy bien. Creo que ya estamos muy bien. Gracias, jóvenes, por sus respuestas. Muy bien, creo que está a la vista. Un ecosistema natural es aquel ecosistema pues que se encuentra naturalmente. Nadie ha creado este ecosistema. La naturaleza se encuentra de forma natural. En cambio, un ecosistema artificial es aquel pues que el hombre ha tenido que crear, ya sea, por ejemplo, un ecosistema artificial muy sencillo, que es el ecosistema que de repente muchos de ustedes armaron en sus peceras, ¿no? No sé si ustedes saben, yo en mi época de infancia mis hermanos tuvieron una pecera, por lo que yo estuve relacionado con esto, ¿no? Muy bien, Adrián, sí, correcto. Por ejemplo, con mi hermano tuvimos que colocar piedritas al fondo de la pecera, colocamos algas, trajimos pececitos, uno se llamaba, ¿cómo se llamaba este pez? Me acordaré. Tenían nombre nuestros peces, nos dio mucha pena cuando tuvimos que ya dejar de tener la pecera, ¿sí?
Entonces, este hábitat que nosotros creamos para esos peces, para criarlos, es un hábitat artificial, ¿no? Y, por ejemplo, un hábitat artificial también es el hábitat en el que nos encontramos nosotros en este momento. Tú estás ahorita en Carmen de la Legua, en tu casa, creado artificialmente, tu propio ecosistema en el que te desarrollas ha sido creado pues por el ser humano, ¿sí? Entonces, este es un ecosistema de tipo artificial en el que te encuentras desarrollando en este preciso momento, ¿sí? Ahora, vamos a hablar nosotros, por favor, esta diapositiva más que nada es para esas preguntas de examen de admisión. Espero que se entienda la diferencia, es muy sencillito. Ahora miren, como ustedes bien saben, a los seres vivos vamos a agruparlos en sistemas de organización, es decir, cómo poco a poco voy a agrupar ciertos niveles hasta formar un nivel grande que es el que nos abarca a todos. Por ejemplo, en biología, lo primero que se ve, lo primero que se estudia son las células, ¿cierto? Las células, que son aquella estructura base que tienen todos los seres vivos, se juntan y van a formar algo llamado tejido. Los tejidos se juntan y van a formar los órganos. Los órganos a su vez se juntan y forman sistemas, por ejemplo, sistema respiratorio, digestivo, etc. Y los sistemas cuando se juntan van a formar organismos. Un individuo, por ejemplo, el lobo, pues puede ser considerado un organismo que se encuentra en diferentes ecosistemas, ¿no? Hasta ahí estamos todo el mundo claro. Esto es típico en biología. En biología tú empiezas con el sistema de organización de célula, tejido, órgano, sistema y por fin el organismo. Pero como estamos hablando ahorita mismo de la clase de ecosistema, ecología, vamos a tener como primer punto, vamos a partir de un individuo, ¿sí? Vamos a ver en esta parte de la biología cómo dejamos de lado un poco el hablar de células, el hablar de órganos, el hablar de tejidos, y comenzamos a centrarnos en los individuos y cómo el individuo se relaciona con otros tipos de individuos, con otros tipos de especies, y cómo se relaciona con el propio hábitat que habita, ¿no? Por ejemplo, acá el lobo, que es el sistema de organización, bueno, a nivel de individuo, a nivel de organismo. Cuando los lobos se juntan, pues van a formar una población de lobos. Como ustedes recordarán, una población es un conjunto de animales, conjunto de plantas también, conjunto de hongos también, es un conjunto de individuos de la misma especie, por ejemplo, conjunto de animales llamados lobos, ¿no? Conjunto de animales de la misma especie. Cuando las poblaciones se juntan entre sí, vamos a formar algo llamado comunidad. Por ejemplo, esta comunidad que ven en la diapositiva se encuentra conformada por una población de lobos, una población de árboles, una población de conejos. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Cuando la comunidad se junta, cuando la comunidad interactúa con el medio ambiente en el que se encuentra, con el suelo, con el viento, con todo lo que lo rodea, vamos a estar viendo el nivel de ecosistema, que como ustedes ven ahí, involucra tanto a los seres Las vivos. creaciones. Muy bien, y vemos acá cómo el ecosistema involucra tanto a estos seres vivos como al medio ambiente que no tiene vida en el cual ellos se desarrollan. Y por último, cuando hacemos la suma de todos los ecosistemas de la Tierra, obtendremos algo llamado como la ecosfera. Ecosfera es la suma de los ecosistemas de toda la Tierra y es el último nivel de organización que veríamos a nivel de ecosistema. Repito, el primer nivel de organización que veríamos sería a nivel de individuo, por lo menos en este tema,
Y el último nivel que veríamos sería el nivel de ecosfera. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Sí. A ver, continuemos entonces. Muy bien, ahora habíamos visto, o vamos a ver, como ya hemos hablado un poco de individuo, vamos a pasar a la parte de población. ¿Alguno de ustedes se acuerda del año pasado cuando hablamos de población? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Miss. Sí. No sé si estaba en esa clase. Cuando hablamos de población, creo que no, Belén, pero cuando hablamos de población, Órale. jóvenes, nos referimos a que una población, como ustedes recuerdan acá, es un conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, la población de lobos, población de elefantes, población de etcétera, etcétera, etcétera. Una Población población, de humanos. correcto. Una población se encuentra o tiene dos componentes, ¿no? Una población tiene primero un componente llamado el hábitat, que es el lugar en el que se encuentra esta población. Es algo muy particular, el hábitat donde se encuentra, por ejemplo, el hábitat de, no sé, el hábitat de el jurel. ¿Cuál es el hábitat del jurel? ¿En qué lugar habita el jurel? Habita en el mar. Correcto, hábitat marino, perfecto. Es el lugar en el que habita. Y por último tenemos la segunda característica que es muy importante en la población, que es el nicho ecológico. El nicho ecológico me habla de la función que desempeña esa población o inclusive ese conjunto de especies en un ecosistema. Por ejemplo, ¿cuál es la función de, no sé, no sé, leones en el hábitat de repente africano en el que se encuentran? ¿Cuál es el nicho ecológico? ¿Cuál es la función que desempeñan? Ah, profesora, los leones en el hábitat de África tienen la función de depredar. Depredan de repente alguna otra especie, algún tipo de, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Ciervo? Creo que, bueno, algún tipo de antílope de repente, ¿sí? Esa es la función que ellos desempeñan, son depredadores. ¿Está bien? A ver, díganme, por ejemplo, el pasto que es un tipo de especie que se encuentra por ejemplo, en el hábitat no sé, de acá de la costa, díganme, ¿qué tipo de función desempeñará? Porque es un ser vivo, no es una planta. ¿Cuál sería la función del pasto? Que lo pises. ¿Cuál es la función? ¿Qué otra función podría cumplir? Por ejemplo, y a mí se me ocurre una, ¿no? De alimento. Tiene la función de alimento, porque ustedes saben que hay ciertos para echarnos, sí, muchas también puede ser, ¿no? Pero el césped puede cumplir la función, como repito, de alimento para ciertos tipos de animales. No sé si ustedes saben, en la sierra hay un tipo de, bueno, llamado el pasto de la sierra, es el licho, ¿no? El licho es un tipo de planta propia de allá, de la zona andina, que se usa mucho, pues, ¿no? Para el pastoreo. ¿Sabían ustedes? ¿Han escuchado de ello? ¿Han escuchado de ellos, jóvenes, o no? Vamos a ver en todo caso esto con mayor detenimiento en la siguiente diapositiva. Muy bien, acá vamos a ver diferentes ejemplos. Miren, ahí tenemos acá un renacuajo. Vemos cómo este renacuajo, por ejemplo, es herbívoro, es decir, no solamente va a consumir plantas. Y esa es su función, puede ser, ese es su nicho ecológico, herbívoro. Nicho ecológico, depredador carnívoro. Igual las ranas, ¿no? Como vemos como las ranas en algún momento de su vida, pues, pueden llegar a ser carnívoras, son carnívoras.
Y así vemos como la función que cumplen diferentes tipos de animales. ¿Sí? Acá vemos diferentes funciones. A ver, díganme ustedes, díctame cuál es el nicho ecológico, cuál es la función que cumple este tigre. A ver, ¿qué función creen que cumple este tigre? Díctame, por favor. ¿Cuál es la función que cumple este tigre? Díctame, por favor, jóvenes. Jóvenes. Ya, depredador. Depredador. Voy a colocar acá algo. Depredador. ¿Qué más? Depredador. Carnívoro. Sería lo principal, ¿no? Perfecto. Ese es el nicho ecológico. Nicho ecológico. Es la función que cumple. Algunos serán herbívoros, algunos proveerán de simplemente alimento para los carnívoros. Sí, por ejemplo, hay un cierto tipo de animal que es muy conocido, por ejemplo, el castor, ¿no? ¿Cuál es la función del castor? El castor tiene la particularidad de desarrollar presas, ¿cierto? Sí, es una función que realiza. Es naturalmente, él realiza ese tipo de función. Ahora, en la siguiente diapositiva veremos cómo hay cierta competencia entre ciertos tipos de animales. Por ejemplo, si en algún momento surge que dos animales con la misma función, es decir, con el mismo nicho ecológico, habitan un lugar, pues va a haber una competencia. Imagínense ustedes que tengamos a una hiena junto en un mismo hábitat con los leones, por ejemplo. Ambos son depredadores, por lo tanto, entre los dos va a haber cierto tipo de competencia. Como tienen el mismo nicho ecológico, es decir, la misma función, y habitan para remate en el mismo hábitat, pues van a tener que pelear entre sí, competir entre sí por el alimento. ¿Sí? Es por ello que les comentamos que lo ideal es que haya siempre solo un tipo de animal que cumpla un nicho ecológico específico. Por ejemplo, si ya está la hiena que cumple el papel de depredador y de carnívoro, idealmente no debería de haber otro tipo de animal que le haga la competencia. Pero lamentablemente, como repito, hay hábitats en los que encontramos animales con el mismo nicho ecológico, por lo que esta competencia pues tiene que darse sí o sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, acá no sé si es que se acuerdan del año pasado, jóvenes, ¿se acuerdan del año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir que sí? Le pongo sus puntos. Les queda 1 minuto y medio para terminar esta diapositiva. A ver, ¿quién me puede explicar esta diapositiva? Los jóvenes que ya han estado conmigo el año pasado me pueden ayudar. Nadie. ¿Quién? Zapata, por favor, interven. Tú que tienes micrófono para que te podamos escuchar. Ketty, tal vez. Leslie, por favor, nos queda 1 minuto. No era cuando una población, si, ay, ¿cómo es la palabra? Ay, cuando se dispersaba y su población seguía creciendo, creo, bueno, seguía, se seguía manteniendo y A cuando ver, la otra iba desapareciendo. ya, algo así. En todo caso, nos queda poco tiempo. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente clase. Miss, el azar no era cuando era ya, ay, no sé, cuando la especie estaba tipo en extinción, algo así. ¿Ya? ¿Te acuerdas de algo? Muy bien, Leslie. ¿Algo Y más que me puedan decir?
En la agregada era cuando había... Ay, no. Ya me olvidé. Vayan repasando sus cuadernos del año pasado, los que puedan, de esto tenemos